Damos la bienvenida en la Diocesana de Canarias al Cardenal Cristóbal López Romero. Muy buenas, don Cristóbal. Buenos días, con una hora de retraso en las Islas Canarias o nosotros que vamos demasiado acelerados y nos adelantamos. Cosas del tío. Mire, un cardenal ya no es lo que era, ¿no? Antes era otra cosa, un cardenal. Yo no sé, yo no sé lo que era antes, pero ahora, como todo ser humano, es una gran cosa, porque cada cardenal y cada ser humano somos un hijo de Dios. Así que somos muy importantes, no por ser cardenal, sino por ser hijo de Dios, que es mucho Estu- más importante que ser cardenal, obispo, sacerdote, diácono o no importa qué. Estupendo. Mire, en España no sabemos nada prácticamente de una reunión en la que usted ha estado la semana pasada. Vamos un poquito todavía con nuestro Sí, eurocentrismo, etcétera. estuve en la asamblea. Sí, diga, diga. Estuve en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de la región norte de África, una conferencia Ah, episcopal que incluye los obispos de Libia, que son dos, los de Túnez, que es uno, los de Argelia, que son cuatro, y los de Marruecos, que somos tres, en total 10, más los vicarios generales 20. Entonces, esta región del norte de África lleva ya muchos años caminando juntos, intentando construir el reino de Dios en este territorio inmenso que incluye casi toda la parte del Sáhara y todo el norte de África mediterránea. ¿qué han tratado en esta asamblea? Bueno, hemos tratado temas, digamos, de manejo pastoral ordinario. No era una asamblea extraordinaria para tratar un tema específico, pero, por ejemplo, siempre hablamos del tema de las migraciones, del fenómeno migratorio que nos toca mucho de cerca. Nos hemos compartido las experiencias de cada diócesis y de cada país, porque aunque tenemos muchos elementos en común, también hay diferencias entre Argelia y Marruecos, la situación política, la situación social, económica, pero sobre todo la situación pastoral de vida cristiana que tenemos en estos países de mayoría absoluta musulmana. Y por lo tanto, siempre tratamos también temas como el diálogo interreligioso, islamo-cristiano concretamente, y cómo se avanza en esa dirección. Luego hablamos un poquito de eso, pero quisiera antes preguntarle, porque en nuestra Europa, desde las primaveras árabes para acá, casi se ha ido dejando de hablar de ese espacio grande, quitando este asunto de las migraciones y casi un poco, no sé si de manera muy justa, siempre se habla de ello, pero ¿cómo está ese mundo desde las primaveras árabes para acá? ¿Cómo ha evolucionado? Ahora, más que de primaveras árabes, se habla de otoños árabes, porque lo que parecía ser una primavera al final derivó en situaciones que han sido más de congelación que de calor, ¿eh? Entonces, en Túnez, por ejemplo, se nota una regresión en los derechos humanos, en la economía, en la participación política. En Libia el país ha quedado, por decirlo así, destrozado, hasta ahora dividido en dos, donde hay dos gobiernos que uno no sabe cómo milagrosamente ese país sigue funcionando, con dos gobiernos, uno en Trípoli y otro en Bengasi, con un país como Argelia que ha sufrido bastantes transformaciones y lucha por progresar en la democracia, y con un país como Marruecos que está en pleno desarrollo económico, que es la cabeza de África prácticamente, y que tiene también sus problemas, pero que vive una época de mucho optimismo y casi de euforia y de entusiasmo, en parte por los triunfos futbolísticos, pero también en parte por el desarrollo económico que se está produciendo. Esto a nivel muy general, es una Claro. pincelada. A nivel pastoral cristiano podríamos hablarlo si es de vuestro interés.
Sí, querría preguntarle sobre todo si han tratado de la cuestión de la sinodalidad, porque hay quien tenemos la percepción de que después de una cierta euforia con la sinodalidad, también se nos ha quedado un poco en un otoño, ¿o no? Yo creo que eso es una bomba de espoleta retardada, es decir, de esas bombas que van explotando a lo largo del tiempo y de los años. La sinodalidad es verdaderamente una dimensión de la Iglesia que tiene que ser desarrollada y que llevará años, décadas, el que se convierta en una realidad, llamémosle, conseguida de forma ordinaria. Nosotros en Rabat hemos hecho un sínodo diocesano que ha durado 2 años y medio, simultáneamente con el sínodo sobre la sinodalidad. Y estamos convencidos de que esto funciona y que es una cosa absolutamente necesaria. En Tánger han hecho un proceso que le han llamado Asamblea Diocesana, que es un ejercicio de sinodalidad, aunque no le hayan puesto la etiqueta de sínodo. Y veo que en todas las diócesis se están iniciando procesos de participación, de comunión y de misión, que son las tres palabras clave del sínodo sobre la sinodalidad: comunión, participación, misión. Pero a mí la definición que más me gusta de la sinodalidad es la que se recoge en el documento final en 4 expresiones. Se dice que la sinodalidad es la marcha, es marchar juntos, caminar juntos, primero. Segundo, siguiendo a Cristo, porque somos cristianos. Tercero, hacia el reino de Dios como horizonte, como objetivo, y con toda la humanidad. Cada una de estas 4 expresiones podrían desarrollarse en una charla o en un libro entero. Y contiene intuiciones fundamentales, porque, por ejemplo, poner el reino de Dios como horizonte, como objetivo, hace que la Iglesia no sea autorreferencial, que la Iglesia no Claro. trabaje para ella misma, que la Iglesia no se ponga a ella misma como objetivo. Yo, para escandalizar a la gente, suelo decir: yo como obispo no trabajo para la Iglesia, ¿eh? Ah, ¿y Muy cómo es bueno. eso? Si el obispo no trabaja para la Iglesia, ¿quién va a trabajar? Digo, no, yo trabajo en Iglesia, porque soy Iglesia. Trabajo como Iglesia, pero trabajo para el reino de Dios. Porque Jesús no vino a fundar una iglesia, vino a anunciar el reino de Dios, a enseñarnos qué es el reino de Dios, qué hay que hacer para entrar en el reino de Dios, cuáles son las condiciones, y para eso explicó todas las parábolas, y los milagros que hacía eran signos para mostrar que el reino de Dios ya estaba presente. Y fundó la iglesia para que continuase su misión. Por lo tanto, la iglesia es la servidora del reino de Dios. Así como María dijo: he aquí la servidora del Señor, la iglesia tiene que decir: he aquí la servidora del Señor y de su reino. La iglesia es la servidora del reino de Dios, que reza para que el reino venga y que se compromete para apresurarlo y para que llegue cuanto antes, trabajando por los valores del reino, que son la paz, la justicia, la libertad, la vida, la verdad y sobre todo, el amor, ¿no? Entonces, y eso lo hacemos no nosotros encerrados en una cápsula, en una burbuja, iglesia que va adelante prescindiendo de los otros, allí se vean los otros, nosotros estamos salvados, nosotros estamos en la barca y los demás se ahogan. No, nosotros caminamos hacia el reino de Dios con toda la humanidad. Entonces, si quieren venir, claro. Entonces invitamos, hablamos, nos acercamos. Tenemos que ser una iglesia del diálogo, del encuentro, sacramentos del encuentro, mediadores entre Dios y la humanidad. La iglesia tiene que ser un signo y un sacramento de esa alianza que Dios quiere establecer con el mundo. Y nosotros tenemos que animarnos a caminar juntos con toda la humanidad para llegar a ese reino de Dios, al menos para acercarnos. Entonces, Sí. todo esto cambia muchas cosas.
Sí, aunque está casi todo dicho en el concilio. Por ejemplo, cuando en el concilio se dice que la Iglesia aprende de la humanidad, que hemos tenido esta experiencia, no somos solo los que nos lo sabemos y ayudamos a los otros, sino que en este diálogo realmente aprendemos de la humanidad. Es un auténtico diálogo. Yo creo que es el concilio el que está ahí latente, ¿verdad? Digamos que todo eso estaba ya en germen en el concilio y que un concilio para llevarse a la práctica necesita al menos 100 años. Estamos 60 ya, nos quedan 40 por decirlo así, pero van saliendo esas cosas que estaban sembradas en semilla, ya brotan y se van haciendo visibles y palpables, es cierto. Y después del concilio, enseguida, Pablo VI dio una encíclica que se llama Ecclesiam Suam, en la cual habla del diálogo y hay una frase preciosa que dice que la iglesia se acerca, se abre y la iglesia se hace conversación. La Preciosa, iglesia sí. se hace conversación con todo el mundo, con todas las personas de buena voluntad. Y esto es hacer justicia al Espíritu Santo, Mm. porque el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. El Espíritu Santo no es una paloma que nosotros tenemos encerrados en una gavia y que tenemos la llave y la abrimos y le dejamos salir cuando queremos nosotros. Nosotros no somos dueños del Espíritu Santo. Él actúa en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las personas. Él está vivo y actuante siempre y en todas partes. Él nos precede. Por eso el misionero cuando llega a un lugar donde nunca se ha anunciado a Jesucristo, donde no existe la iglesia, lo primero que tiene que hacer no es destruir lo que hay, sino examinar lo que hay en el ambiente, llamémosle religioso, social, de cultura, y descubrir el trabajo que antes que nosotros ha hecho ya el Espíritu Santo, para partiendo de ello, anunciar a Jesucristo vivo y resucitado, desde luego, pero no destruyendo lo que hay, sino examinando, discerniendo lo que es obra del Espíritu Santo, reconociéndolo, valorándolo. No puede, no, Hablemos hablemos de esta conversación con el Islam. Ha evolucionado, creo que magníficamente bien la Iglesia Católica, hemos caminado y estamos en una actitud mucho más dialogante, pero ha habido como un proceso. Yo no soy experto en el diálogo con el Islam, pero sí recuerdo como algunos hitos. Me admiró mucho Juan Pablo II en un estadio en el que habló de la relación con el Islam. Luego Francisco, sobre todo con Laudato Si. Bueno, no lo sé. Cuéntenos algo de este proceso de tener una bueno, relación. la historia del diálogo islamo-cristiano es larga, ¿eh? Ya en Francia los obispos han celebrado los 50 años del Servicio Nacional de Relación con los Musulmanes. O sea que los obispos crearon en Francia y cada obispo en su diócesis un servicio para ese diálogo islamo-cristiano. Yo estuve en la celebración de esos 50 primeros años en París. En España apenas nos estamos despertando, vamos a ser sinceros, ¿eh? Y no es por falta de musulmanes, ¿eh? Porque los hay y hay bastantes. Entonces se ha mejorado mucho, desde luego. Juan Pablo II ya hizo visitas a distintos lugares. En Turquía estuvo, rezó en la mezquita. Después aquí en Marruecos estuvo en Casablanca y, como has dicho, delante de 70.000 jóvenes marroquíes hizo un hermosísimo discurso que todavía nos sirve y rezó una oración que seguimos utilizando porque es una oración que puede ser rezada tanto por musulmanes como por cristianos. O sea que Juan Pablo II ya hizo unos acercamientos muy grandes al Islam en esa actitud de diálogo, de reconocimiento, porque en el concilio hemos celebrado 60 años en el mes de octubre de un documento que se llama Nostra
Aetate, Nostra Aetate. Y en el punto tercero, es un documento que se lee en 15 minutos, ¿eh? En el punto tercero dice, la Iglesia mira también con estima a los musulmanes, con los cuales compartimos muchos elementos de la fe en un Dios creador y remunerador, la fe en un Dios que se pone en contacto a través de la revelación, un Dios, muchas cosas. Y es interesantísimo y me van a perdonar, pero hay cardenales que no han leído ese documento y tienen 60 años, y obispos y sacerdotes y laicos. Y si lo han leído, no lo han entendido. Y si lo han entendido, no lo han aceptado. Y si lo han aceptado, no lo han practicado. Es una pena, pero tenemos unos documentos magníficos, estimulantes del concilio, que es bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿eh? Que forma parte de lo más grande del magisterio de la Iglesia. ¿Y cómo encontramos todavía cristianos que ven en los musulmanes los enemigos a combatir en lugar de los hermanos a los que tender la mano para caminar juntos? Yo digo siempre que en España hace falta hablar menos de los musulmanes y hablar más con los musulmanes. Porque hay Claro. algunos que son capaces de escribir un libro sobre el Islam sin haber hablado nunca cara a cara, ¿eh? Tête à tête, que se dice en francés, con un musulmán. Y los tenéis en todos los barrios y en todas Claro. partes ahora. Y Entonces hay que acercarse. en los lugares de trabajo, en todas partes estamos con ellos. Mire, yo querría hablar un poco de esos grandes testigos que han ido casi, casi diríamos por delante de los documentos. Pienso más que ninguno, pienso en Carlos de Foucault, que en estos días estamos recordando sus últimos escritos. Cuéntenos algo de él. Bueno, Charles de Foucault era un joven agnóstico, descreído, que había perdido la fe y que tenía mucha afición por la investigación geográfica y por la exploración. Vino a Marruecos en ese estado de ánimo eh, descreído, agnóstico, y vino para hacer una investigación geográfica, un reconocimiento de Marruecos. Y le tocó hasta lo más profundo el ver cómo los hombres musulmanes rezaban. Y esa experiencia que vio, ese testimonio de oración de los musulmanes, le llevó a la conversión. No es que se convirtió al Islam, le llevó a la conversión hacia su propia fe cristiana. Y volviendo a París, le dijo a su prima, búscame a alguien que me dé cursos de religión. Le llevó a un sacerdote, el sacerdote le dijo de rodillas, confiésese, comulgue y empiece una nueva vida. Y lo hizo, y se convirtió en un enamorado de Cristo. Y dijo una frase magnífica diciendo, desde el momento en que creí que un Dios existe, comprendí que no podía vivir sino para Él. Y entonces toda su vida fue para él. Se hizo monje trapista, después se hizo ermitaño, después se hizo sacerdote, con la idea de venir a Marruecos otra vez para convivir con los musulmanes y predicarles no con las palabras, sino con toda la vida. El apostolado de la bondad para que los musulmanes pudiesen decir, si su jefe, su Dios, no, si este es tan bueno, ¿cómo será su jefe, su Dios? El apostolado de la bondad, sin palabras. Pero no consiguió, por razones políticas, llegar a Marruecos y se quedó en Argelia, donde en el año 1916 fue asesinado en una refriega que tuvo que ver de lejos con la Primera Guerra Mundial. Pero ha sido canonizado hace unos pocos años y para nosotros es un modelo de cómo debe ser la presencia cristiana en estos países de mayoría musulmana. Entonces, él se consideraba y quería ser el hermano universal, el hermano de todos. Y cuando vemos y creemos que Dios es el Padre de todos, la conclusión es que todos somos hermanos y por lo Ujú. tanto no tenemos por qué considerar a nadie
ni enemigo, ni adversario, ni competencia concurrente, ni mucho menos enemigo. Entonces eso lo vivimos gracias a Charles de Foucault, que como has dicho, fue un precursor del Concilio Vaticano II, y como él, otros que le siguieron en ese campo. Pero hubo otros que adelantaron el concilio en el campo litúrgico, en el campo teológico, en el campo pastoral. Claro, En todo eso hubo experiencias, aquí en Marruecos concretamente, que adelantaron el diálogo islamo-cristiano, un monasterio benedictino en Tumlilín, que todavía existen las ruinas porque duró solo 16 años, pero en el que se hicieron encuentros internacionales donde había personas del mundo entero, sobre todo europeos y marroquíes, y donde venían personajes de todo tipo y se establecía un clima de diálogo entre sociólogos, filósofos, teólogos, jóvenes que querían aprender. Todo eso han sido experiencias en los años 50 ya o antes que han hecho posible lo que el concilio dio luego. El espíritu estaba activo y suscitaba este tipo de experiencias. mire, y respetando las iniciativas pastorales de todo el mundo, como es lógico, a mí al menos esta experiencia de Foucault me pone un poco en guardia hacia algunos modelos evangelizadores que tienen poco en cuenta el testimonio y mucho la emoción y mucho diríamos lo exterior, alejados de, no sé si esta línea de Foucault es súper peculiar para donde haga falta o debe de impregnar de alguna manera todas las experiencias pastorales. Yo creo que es el fundamento. Todos los edificios, sean del tipo que sean, tienen cimientos. Y si no hay cimientos, el edificio se viene abajo. Y el cimiento, el fundamento, el primer paso de toda evangelización debe ser el testimonio. Predicar con los hechos más que con las palabras. Y comenzar por ese testimonio. Las palabras pueden estar o no, pero los hechos tienen que estar necesariamente. Entonces, Sí. uno se pregunta, ¿cómo es que en España, donde hay una televisión católica, muchas radios diocesanas, una cadena de ondas populares, muchos periódicos, revistas, publicaciones de todo tipo, toda la libertad religiosa para hacer lo que se quiera, colegios católicos, hospitales católicos, instituciones maravillosas como Cáritas y todo eso? Al final, ¿cómo se explica que se haya pasado de un 90 y tantos % de católicos a un 40 y tantos %? ¿Cómo va eso? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falla? ¿Fallan los medios? No, hay todos los medios a disposición. Falla el testimonio. Falla el que cada cristiano sea sal de la tierra y luz del mundo. El Papa Francisco vino aquí, estuvo en la catedral en la que yo celebro la Eucaristía, y nos dijo, no es un problema ser poco numerosos. El problema sería convertirse en una sal que ha perdido el sabor del Evangelio o en una luz que ya no ilumina a nadie. Eso sí sería un problema. Y yo creo que ese es el problema de las iglesias de larga cristiandad, España, Francia, Italia, Europa en general, ¿no? Y otras iglesias, pues vivimos otra experiencia porque somos una minoría absoluta. No llegamos a ser ni siquiera el 0,1% de la población. Pero la iglesia es pequeña, pero el reino de Dios es un poco más grande que la iglesia, y eso nos alegra, porque Mire, en sí, Paraguay, que es mi país también y del cual he venido después de 18 años de trabajo pastoral, allí la iglesia es enorme, ocupa todos los lugares, pero el reino de Dios está chiquitito, ¿eh? La mi- corrupción, los asesinatos, la desigualdad económica, las injusticias, y es un país el más católico de América Latina. mire, en esta iglesia de larga cristiandad hay grupos, yo no creo que mayoritarios, pero sí grupos suficientemente amplios que están acusando al islamismo
de estar invadiendo Europa y nos dicen a personas que tenemos un diálogo normal con los grupos, con las personas musulmanes en diferentes entidades, nos dicen que vamos a manifestaciones por la justicia, por Palestina, pero que no hacemos nada por defender a los cristianos perseguidos que están siendo masacrados en países musulmanes. ¿Puede aclararnos un poquito qué está pasando con los cristianos en países musulmanes? ¿Hasta qué punto ahí hay una persecución del cristianismo o hay otra cosa? El Islam es muy amplio, como el cristianismo también, y no se puede generalizar. Pero si pudiéramos generalizar, yo diría, entre musulmanes y cristianos no hay oposición. Yo no conozco malos musulmanes que quieren matar a buenos cristianos. Hay gente de mal, violentos, terroristas, que atacan a gentes inocentes, pobres, necesitados o ricos, pero que son hombres de paz. Eso ocurrió en Argelia, donde se han beatificado a 19 cristianos que fueron asesinados por un grupo terrorista, pero también hubo 120 imanes de mezquitas asesinados por esos mismos terroristas. O sea que no eran musulmanes que mataban a cristianos, eran gentes violentas que atacaban a gentes pacíficas que no querían aprobar su método político a través de las armas y del asesinato. Entonces, no hay musulmanes que persiguen a cristianos por ser cristianos. Hay personas violentas que matan a personas, eso, están matando a cristianos como están matando a musulmanes. Aquí en Marruecos hubo atentados terroristas hechos por musulmanes que mataron a musulmanes. De 43 que murieron, por casualidad, había 2 cristianos, pero todos los demás eran musulmanes. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y cuando hay un conflicto que algunos quieren intencionadamente leer como una oposición entre musulmanes y cristianos, hay que mirar muy bien si detrás no hay un conflicto social, un conflicto económico, un conflicto étnico o todas las cosas juntas. En el Congo están matando a muchísimas personas, pero es entre cristianos. En Ruanda y en Burundi hubo 1 millón de muertos y 800.000 muertos, y no eran musulmanes contra cristianos. En Ucrania y Rusia se están matando, y no son musulmanes contra cristianos, son entre cristianos. Y en Nigeria es verdad que hay muchos cristianos que están muriendo porque son atacados por gente de una zona donde la mayoría son musulmanes. Pero luego te explican que es que hay 2 etnias, los fulani y los otros, que se oponen porque unos son ganaderos y otros son agricultores y se disputan las tierras. Pero esa leyenda de que los musulmanes quieren invadir Europa es el mayor chiste de la historia. Nadie va a Europa para invadir Europa. La ruta de la emigración no va de la mezquita a la catedral, va de donde hay hambre a donde hay alimentos, va de donde no hay trabajo a donde hay trabajo, va de donde hay pobreza a donde hay riqueza. Esa es la ruta, no la mediterránea ni la atlántica. Van por donde pueden porque quieren una mejor vida, como hizo mi familia, que salió de Almería y fue a Barcelona. ¿Por qué? Porque queríamos invadir Cataluña y convertirla en Andalucía. Pero qué tontería. Lo que quería mi padre era que yo pudiera comer y educarme y tener una casa. Y eso es lo que quiere todo emigrante. No hay Claro. ningún musulmán que vaya a Europa pensando, vamos a hacer que Europa sea cristiana. Lo que quieren es comer, lo que quieren es tener una vida digna y tranquila. Iñaki Gabilondo hizo una intervención magnífica diciendo las rutas de la emigración. Y todos pensaban que iba a hablar del Mediterráneo, del Atlántico. Y dijo, no, no,
Los itinerarios de la emigración salen de allí donde hay guerra y van hacia donde hay paz. De donde hay inseguridad y muerte y asesinatos a donde hay seguridad, calma y tranquilidad. De donde hay paro y falta de trabajo a donde hay trabajo. Esas son las rutas de las emigraciones. Si alguien dice que el Islam va a invadir Europa, tómenlo como el mayor chiste de la historia. Eso no Muy va a bien. suceder. Don Bueno, Cristóbal López, cardenal de Rabat, nos alegra mucho contar con su experiencia. Un fuerte abrazo. igualmente para todos ustedes y adelante las Islas Canarias.